En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Compartimos un nuevo programa, otro pedacito de tiempo de Totus Podcast que tiene por objetivo desconectarte de lo malo, sacarte una sonrisa y, bueno, a estas alturas ya deberías saber que acordarte de Totus Podcast es un síntoma de buena salud para tus ansias de conocimiento, entretenimiento y diversión. Perdona mi aire de resignación, Antonio, pero para la introducción de este programa vas a tener que explayarte un poco. Más que nada para explicar el motivo que te llevó a obligarme a ver la película Hysterical y que entendamos todos por qué le dedicamos este Totus Podcast. A grandes pinceladas. Y tampoco es para tanto, hombre. Se trata de un largometraje estrenado en el año 1983 y que hasta hace poco no volví a ver por segunda vez. Por algo sería. La primera vez fue a finales de los años 80, gracias a lo que entonces se conocía como el vídeo comunitario. Un canal, creo recordar, que era de pago, que programaba cada día una cantidad generosa de películas de toda temática y procedencia. Era como una especie de Totus Podcast del siglo pasado. Aunque la procedencia de algunos de esos VHS debió de ser algún sótano o buhardilla... O de algún alijo incautado por la policía. Yo era un niño cuando vi Hysterical. Y me atrevo a asegurar que fue un domingo por la mañana y algunas de sus escenas se instalaron en mi cerebro de no muy buena manera. Pasan los años y la curiosidad por volver a ver esa película me visitaba de vez en cuando. Es que la curiosidad puede ser bastante traicionera y muy puñetera. Pues mira, como decía, pasan los años y cuando llegó el futuro, tú sabes, este futuro con el uso generalizado de Internet, pues busqué sin éxito la posibilidad de ver Hysterical doblada al español. Y no ha sido hasta el año 2023 cuando pude conseguirla y verla por segunda vez. Y dudo que haya una tercera, la verdad. Así que este programa, en cierto modo, para mí supone una especie de terapia para quedar en paz conmigo mismo, José. Por eso te dije aquello de, oye, toma esta peli que debes verla para todos tus podcasts. Ahora te toca a ti responder a una pregunta. ¿Qué te pareció Hysterical? Que aún estoy sin palabras, Antonio. No sé cómo desprenderme de esa sensación de culpa por hacerte caso. Por decirlo suavemente, digamos que Hysterical es una película de serie B que no ha envejecido nada bien. Y eso que el argumento se vale de recursos de películas de éxito como Indiana Jones, Drácula, Tiburón, El Exorcista, El Resplandor y hasta del videoclip Thriller de Michael Jackson. Pero es que ni así, ¿eh? Y mira que esas referencias son evidentes e incluso exageradas, ¿no? A veces con carteles de neón ahí anunciándolo, soy una referencia a Indiana Jones. O, por ejemplo, es que en Hysterical, en esta película, no aparece un Indiana Jones, es que aparecen dos. Pues antes de enredar más a la audiencia, vamos a comentar un poco el argumento. A ver, la película pertenece al género de comedia y terror. Empieza en 1883 con la historia de un farero de la localidad ficticia de Hellview, en el estado de Oregón. Este farero celebra la inminente llegada del barco en el que iba su esposa, así que le pide a su amante que se marche del faro porque su mujer estaba al caer, literalmente. Una curiosidad, ¿vale? Hay un grupo estadounidense de metal, de heavy metal, que tiene una canción llamada Escape from Hellview. Es más, el segundo disco de esta banda, que se llama CKY, o CKY, se llama exactamente como la ciudad en la que transcurre esta disparatada historia, Hellview, que traducido resulta vista al infierno. Al infierno se refiere al infierno metafórico, aunque la película también lo sea. Dicho esto, la amante del farero, que se llama Venecia, como la famosa ciudad italiana, en un ataque de celos y de furia, se niega a abandonar el faro. Comienza una épica batalla con el farero con un trágico final. El barco donde iba la mujer del farero se hunde debido a una tormenta, el farero despeñado y Venecia abducida por la luz de un faro. Maravilloso, ¿eh? Pues después de esta escena introductoria, la trama se sitúa en 1982, es decir, prácticamente 100 años después de aquellos trágicos hechos en el faro. Y nos presenta a un escritor que ha tenido la desgracia de que su peor libro sea un bestseller. Así que, deprimido por esa fama, decide marcharse a otro lugar para buscar la inspiración para escribir una nueva novela de la que estar orgulloso. Como él mismo dice, una gran novela americana, pero sin sexo, sin extraterrestres y sin espías. Y como ya habrán podido suponer, el escritor no tiene otro sitio donde inspirarse que el faro maldito. Aquí el argumento se vale del esquema del Resplandor, por cierto.
Llegados a este punto, debo reconocer que la película tiene su cierto atractivo, con sus chistes y situaciones extrañísimas que, en parte, creo que beben de la fuente de los Monty Python. Una vez que el escritor llega a Hellview, conoce a una mujer y ambos se enamoran a primera vista. Él se instala en el faro y el espíritu de Venecia, la amante del farero, cobra vida. Bueno, cobra vida por así decirlo. Y trata de quebrar la voluntad del escritor para que sea su nuevo capitán. A todo esto, y no me preguntes por qué, decide resucitar al farero que se despeñó 100 años atrás y le ordena matar a todos los habitantes del pueblo. Por cierto, en esa escena donde aparece el farero ya como un zombie asesino, sale un actor de la serie Juzgado de Guardia, que a muchos 40 y muchos añeros seguro que les suena. Me refiero a John LaRoquette, el que hacía de fiscal. Ese. Y en Hysterical hace como de guía turístico a bordo de un pequeño barco justo en el momento en el que revive el farero. En este punto de la película se presentan el alcalde y el sheriff del pueblo, un obsesionado con la película Tiburón. El caso es que toda persona asesinada por el farero se transforma inmediatamente en un zombie, pero no en un zombie cualquiera, José, sino en uno con la capacidad de decir únicamente 4 palabras. Gracias, señorita. Señorita, esta no es la carpeta que le pedí. Me importa un cagao. Yo creo, vamos a ver, yo creo que llegado en este punto se localiza la causa por la que no pude olvidar esta peli a pesar del paso de los lustros. Es que además de que es un sinsentido, que incluso para ser una película cómica es un sinsentido, cuesta que tenga un encaje. Ya que estamos hablando de encajar y de carajo, te propongo que antes de continuar con el desarrollo de este programa dedicado a Hysterical, nos cuentes el origen de la palabra carajo, porque muchos aceptan que se trata de una palabra marinera y me parece que no es del todo cierto. A ver, cuéntanos, José. ¿Qué carajo? Vamos a ello. Es una palabra curiosa y versátil, donde las haya, ¿no? Esta de carajo. A decir verdad, el origen de la palabra, como podemos ver en el mismísimo diccionario de la Real Academia de la Lengua, es incierto. Pues ya está sacado. Espera, que si nadie le paró los pies al director de Hysterical para hacer su película, tampoco nos vamos a detener nosotros para buscarle una explicación a tan expresivo y extendido uso de la palabra. Venga, a ver, especula. El hecho de que la RAE considere su origen incierto se asienta en varias propuestas, todas ellas posibles y verosímiles, pero lejanas entre sí. Algunos autores le presuponen un origen celta, como el etimólogo Joan Coromines, que lo sitúa en la palabra cario. Otro autor, un hispanista austriaco llamado Leo Spitzer, señala un origen griego, charax, y su diminutivo latino, curriculum, que significa estaca. Y una estaca se parece bastante a... De hecho, para ahí, dado que el lenguaje humano es fundamentalmente metafórico, tienes razón, ¿no? Aquí se produce un fenómeno conocido como metonimia. Es decir, nombramos una cosa con el nombre de otra en función de una relación de contigüidad. ¿Y hay alguna teoría más? Hay muchas más, pero lo interesante es que la palabra está documentada desde el siglo X. Documentada por escrito. Y cuando decimos documentada, pues nos referimos a eso, ¿no? Que tenemos documentos, existen documentos escritos donde encontrarla. Y seré curioso, ¿en qué documento del siglo X aparece la palabra carajo? Pues en unos documentos muy interesantes y yo creo que pegan mucho con Totut Podcast y nuestro ánimo lúdico festivo, ¿no? Que son las cánticas de escarnio, que eran un género satírico y popular de la poesía medieval gallego-portuguesa. No en vano, la palabra más próxima que encontramos a carajo por aquella época viene del asturiano, carayu. Bueno, ¿y eso de mandar a la gente al carajo? Práctica muy sana y extendida, por otra parte. Correcto. Mira, a pesar de su origen incierto, gracias a los documentos de que disponemos, sabemos que el uso de esta palabra siempre fue vulgar y con referencias a lo fálico. No era un término marinero, entonces. Pues parece que no. Quizás pues, fue antes el huevo o la gallina, podemos discutir eso, pero parece que lo fálico fue primero que los marineros, ¿no? Y eso parece un mito lingüístico. Fíjate, en la geografía, por ejemplo, encontramos étimos como el Mons Carario, actualmente conocido como Puig Carayot, en Cadaqués. Igualmente por esa zona, en las Islas Medas, en la Costa Brava, nos topamos con el Caral Bernat,
tengo que trabajar mi mallorquín. Ambos étimos geográficos que tienen referencias fálicas muy claras. Entonces lo que tú decías, ¿no? Lo de que fue antes el huevo o la gallina. O sea, que dicho de otra manera, que según lo que cuentas, al cesto en el mástil de los barcos se le llamó carajo debido a esos usos fálicos que ya existían y no al revés, entonces. Eso es, ya existían carajos antes de ese. No obstante, la expresión vete al carajo sí que viene de ahí, ¿vale? De mandar a los marineros a ese cesto como castigo. Luego, por su valor expresivo, usamos carajo en expresiones en las que queremos intensificar algo y decimos, pues como los zombies de la película, me importa un carajo. Avise a la población civil, que cierren las puertas, que cierren las ventanas, que cierren el piano, que encierren a sus hijas. ¿Me asegura usted que lo hará? Me importa un cagajo. ¿Cómo que le importa un carajo? Ni carajo ni gaitas. Pues enigma resuelto. A ver, que nos habíamos quedado en los peculiares zombies de Hysterical y su me importa un carajo, ¿no? Sí, pues en cuanto al argumento, un poco más que añadir, en verdad. Si alguien quiere echarle un vistazo a la película, que eche un vistazo a la web de totuspodcast.com. No nos hacemos responsables de lo que decide hacer cada cual con el tiempo de su vida, ¿eh? Pero sí nos vamos a detener un poco en los protagonistas de la peli, que son además quienes perpetraron la idea, el guión y las ocurrencias. Aquí es donde me llevé una sorpresa, porque los responsables de Hysterical fueron nada más y nada menos que The Hudson Brothers. En Estados Unidos no eran precisamente unos desconocidos, ¿no? Que va. Tuvieron cierta relevancia en la década de los 70, que es la época en la que se encuadra su discografía, The Hudson Brothers. Este grupo era efectivamente compuesto por 3 hermanos, William, Brett y Mark. William, el que hace la película de escritor, estuvo casado con Goldie Hawn y es el padre de los actores Oliver y Kate Hudson. Mark y Brett, los 2 Indiana Jones de la peli, siguen trabajando en el mundo de la música y de la producción de programas de televisión, respectivamente. Hay que destacar que Mark colaboró en el mundo de la música con estrellas de primer nivel, como Aerosmith o el mismísimo Ringo Starr, el batería de los Beatles. En internet he leído esta referencia sobre los Hudson Brothers que creo que los describe bastante bien. A ver, algunos recuerdan a los hermanos Hudson como actores debido al hecho de que presentaron algunos programas de televisión de variedades de comedia a mediados de los años 70. Pero eran de hecho un grupo de rock bastante serio. Se aprecian en ellos detalles de los Beatles, los Beach Boys, y de los Kings. Sí, y mira, pues para ir terminando, decir que Hysterical es una excepción en cuanto recomendamos la versión doblada al español para que nadie se pierda a los zombies diciendo me importa un carajo. Hay unas cuantas escenas de la versión original en YouTube a las que también podéis acceder en nuestra web. Y reconozco que me alivió comprobar en los comentarios de esas escenas que yo no soy el único chalao al que le impactó esta película, ¿eh? Pues Antonio, un momento antes de terminar. ¿Me permites un chiste de zombies? Por supuesto, venga, dale. Si unos zombies vienen a tu casa, ¿son bienvenidos? Ya sabe, me importa un carajo. Exacto. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.